bueno que estás aquí nuevamente. Tenemos hoy un programa muy interesante, en especial para los padres, aquí en Familias Fuertes. Familias Extraordinarias. Estamos bien contentos porque estamos en esta sección de SOS, Auxilio Soy Padre. Es un llamado de auxilio, no porque queramos salir de este papel, es hermoso, es precioso, es un privilegio, pero más bien porque reconocemos que necesitamos ayuda. Es un solicitar un oportuno socorro en esos tiempos en donde la paternidad se puede poner difícil y todos pasamos por eso. Si tú estás pasando por un momento en la paternidad que no sabes exactamente si lo que estás haciendo está correcto, no estás solo. Estamos todos en este barco de la paternidad y necesitamos ayuda. Y el programa pasado estuvimos viendo algunas cosas que ya tenemos para nosotros poder ejercer correctamente la paternidad. Sí, algunas cosas, unas herramientas con las que ya contamos y que a veces, Alberto, nos sentimos que no las tenemos, pero cuando te das cuenta de que sí traes algo para aportar a la paternidad, a la maternidad, y algunas de estas cosas son, por ejemplo, tenemos la responsabilidad y el derecho. Es una responsabilidad muy fuerte el ser padres y tenemos que estar conscientes de ello. También tenemos pues la autoridad dada por Dios, delegada por Dios. A veces los papás se pueden sentir, o las mamás, que no tengo tanta autoridad si mi hijo ya está en la adolescencia y está... No, tienes la autoridad para ser un padre, un apoyo para ellos. Tenemos también el poder, Caro, en cuanto a esos permisos, en cuanto a la disciplina, en cuanto a ciertas atributos que como papá tenemos en ese manejo, nos da poder hacia nuestros hijos, y no es un poder autoritario, es un poder para amarlos, disciplinarlos y llevarlos hacia su propósito correctamente. Entonces tenemos para ese poder bien. Y ese poder va junto con el amor, que también es otro ingrediente que tenemos. Nadie ama a tus hijos como tú, papá, los amas, y ese es un buen elemento que tenemos y debemos de aprovecharlo, aunque no solo basta el amor, necesitamos más que el amor, pero hay cosas que no tenemos, Caro. Sí, realmente hay ciertas cosas con las que no contamos y tenemos que buscarlas, tenemos que estar pendientes. Una de ellas es tenemos que reconocer que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda. Aquí en Familias Fuertes y Familias Extraordinarias hemos recurrido a la Biblia como uno de los recursos más importantes y más ricos para poder saber ser padres. Entonces esa es una cosa que necesitamos reconocer, que necesitamos apoyo de otros padres, de otros, de cómo le han hecho, qué no hicieron. Otras experiencias, sí. El que tiene hijos mayores que tú tiene seguramente mucho insight de lo que puede hacer, y también necesitamos esa sabiduría para poder nosotros proyectar a nuestros hijos en cada momento, y necesitamos esa visión hacia dónde vas. Y hoy vamos a hablar más acerca de este papel de padres que tenemos. Acompáñanos. Pues la paternidad es un reto y necesitamos ayuda. Pero fíjate esta ilustración que encontramos en la Biblia, en el libro de los Salmos, que nos habla acerca de lo que es el ser padre y lo que es ser hijo. Aquí en el Salmo 127, versículo 3, comienza diciendo: los hijos son una herencia del Señor. Y entonces, para empezar ahí es algo tremendo, porque el tener hijos es una bendición de parte de Dios para nosotros, y tenemos que verlo así. No es una carga, no es así como que algo que tenemos que pagar al tener los hijos, sino es una bendición de Dios. Dice, los frutos del vientre son una recompensa. Y el tener hijos y llenar nuestra casa de ellos es una recompensa de Dios, y es algo que debemos de apreciar. Y en el versículo 4 se nos dice que son flechas, como flechas en manos del guerrero. Son los hijos de la juventud. Y entonces aquí tenemos unas flechas para ilustrarlo, y así son nuestros hijos. Nuestros hijos son estas flechas que van a estar en nuestras manos, y los papás somos el arco, este arco que sirve para lanzar estas flechas hacia el blanco donde tienen que llegar. Y es una bonita ilustración porque los papás no somos igual que los hijos, tenemos nuestra función, y nuestra función es cuidar estas flechas que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos, y nosotros ser este instrumento de propulsión. Y termina en el versículo 5 diciendo que son dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, cuando litigen con ellos en los tribunales. Bueno, son dichosos los que llenan su aljaba. Y la aljaba es un lugar, un receptáculo donde se ponían las flechas. Entonces, estas saetas, estas flechas, se ponían en esta aljaba para transportarlas
y cuidarlas. Y esta aljaba representa muchas cosas de nuestra relación con nuestros hijos, de este lugar que nuestra casa debe de ser para nuestros hijos. Debe ser un lugar de protección, obviamente la aljaba sirve para proteger la flecha, la punta que debe ser muy afilada, mantenerlas en un buen lugar. ¿Quieres hablar algo más de la protección? Sí, es un lugar donde debe de haber cuidado y seguridad. Cuando los hijos se sienten protegidos y no se tienen que estar cuidando a ellos mismos, sino que saben que hay un lugar donde los están protegiendo, ellos se pueden dedicar a crecer, se pueden dedicar a desarrollar y a hacer lo suyo sin estar inquietos buscándose cuidar ellos. Los padres, el hogar debe de ser esa aljaba que les da una seguridad. También es un lugar de cercanía. La aljaba representa, es un lugar donde las flechas estaban cerca del arquero para cuando sean requeridas. Y así los hijos necesitan estar en familia cerca de los padres. Entiendo en ocasiones se van de viaje o se mandan a estudiar en ciertas ocasiones, pero tienen que estar continuamente cerca de la familia, de los papás. Y la cercanía habla más que aún de la cercanía física, del amor, de estar cerca en el corazón, de tener una comunicación abierta con ellos. Cuando los hijos se sienten amados y que pueden hablar y ser ellos mismos, entonces crecen con unas buenas relaciones interpersonales, aprenden a relacionarse bien con los demás, que es básico en la vida. Cuando un hijo se siente amado y apreciado, es una persona segura de sí misma. También es necesario para hacer una buena flecha. Entonces es un lugar de protección, es un lugar de cercanía, donde hay buena comunicación. Y lo tercero es que es un lugar de propósito. La aljaba es un lugar de propósito porque está cerca del arquero, está siendo cuidada esas flechas, pero en el momento adecuado se toma y se lanza hacia el propósito. En la época antigua, el tener hijos era algo muy, muy apreciado, porque obviamente las manos en un mundo agrícola, por eso se consideran una bendición tener muchos Entre hijos más manos, mejor. para la economía familiar. Y esta aljaba representa ese lugar de propósito, donde están en la familia, están aprendiendo valores, están formando su carácter, estamos puliendo sus dones, hasta el momento en que se nos toque propulsarlos, lanzarlos hacia el blanco. Entonces están cerca del arquero para en el momento adecuado, bueno, si era la cacería o si era la defensa, estar ahí. Nosotros como padres tenemos la meta de lanzar hijos que sean una bendición para su sociedad y no una carga. Vamos a seguir con este tema más adelante, no te lo pierdas. Flechas en manos del guerrero, en manos del valiente, así son los hijos. Y estos dos instrumentos que tenemos aquí, el arco y la flecha, son instrumentos complementarios. Nuestros hijos son la flecha. Los padres somos el arco. Y este arco tiene todo un diseño muy, muy especial, un propósito. Hoy en día son muy modernos. Este es un arco de polea, obviamente tiene una polea que se jala y suelta. En la antigüedad eran hechos de madera, una madera muy, muy especial, una madera flexible y tenía todo un proceso de elaboración. La cuerda también era hecha de intestino de animal y bueno, era todo un proceso para tener un arco adecuado. Porque si un guerrero no tenía un arco que sacara las flechas a suficiente velocidad, pues era un guerrero vulnerable y que no estaba contribuyendo a la guerra. O para la cacería también, si tenías un mal arco, pues obviamente pues te morías de hambre. Y el arco era algo que no se prestaba. Era algo que se tenía, se cuidaba, se hacía, se probaba, y ya que tenías un buen arco, pues ese era tuyo. Si llegaba tu vecino y me decía, oye, vecino, ¿me prestas tu arco? No, porque ese es porque no mi está sustento. Calibrado a tu manera y Exacto, demás. ya le encuentras la forma. Y así es la paternidad, Caro. Es un instrumento que es diferente a la flecha, pero es complementaria. La flecha, sin el arco, no tiene sentido, o sea, porque la flecha puede estar en manos del guerrero, pero por más que la lancemos, si no tenemos este instrumento que estamos representándolo como la paternidad, un instrumento bien afinado no va a funcionar. Y de otra manera es que el arco sin la flecha tampoco tiene sentido. Y es ahí donde el hombre y la mujer se unen, tienen su casa, empiezan a tener hijos y empieza un propósito nuevo, un propósito profundo, un propósito con sentido. Hay veces que algunos arcos
algunas flechas pueden pensar que ya no necesitan a su arco. Ya están en la adolescencia, ya están creciendo y dicen, yo solito puedo, yo me voy a lanzar. Pero realmente creo que la flecha siempre necesitará a su arco para ser lanzado con fuerza. He tratado de lanzar las flechas así sin mi arco y no llegan muy lejos. No llegan al blanco, no penetran. Y sabes que como padre es importante saber eso, me necesitan. En una manera diferente tal vez. Tenemos que reconocer que hay etapas para ser arcos de diferente manera, pero siempre tenemos que estar ahí apoyando a los hijos y lanzándolos. Hay una etapa en el crecimiento de los hijos que, como estás describiendo, que se tienden a alejar un poco y a marcar su independencia, y eso es normal. Si has encontrado que de repente tu hijo empieza a cerrar la puerta de su cuarto, es normal, o sea, quiere poner un poquito sus límites, a lo mejor tu hijo se quiere empezar a dejar el pelo un poco más largo de lo que normalmente tú le permites, y lo que está haciendo es marcando un límite, como diciendo, dame mi tiempo, dame mi espacio, ¿no? Yo soy diferente a ti, y en cierta forma, de una u otra manera, con algún comportamiento se pueden estar alejando de ti para mostrar su independencia. Pero lo que hay que mostrarles es que aún en esa independencia, y es bueno, déjale su puerta cerrada, déjale que tengan el pelo un poquito más largo de lo que normalmente te acostumbres, porque ellos se van a sentir tranquilos con eso, pero tienes que estar consciente de que te necesitan, aunque ellos puedan gritar, no te necesito, en ciertas maneras. Porque hay padres que se alejan. Exacto. Hay padres que dicen, ok, no me necesitas, pues me voy. Y creo que no. Tienes que recordar, tu hijo es la flecha, tú eres el arco. Sin ti, tu hijo no tiene sentido, no va a poder llegar a donde debe de llegar. Tú y yo estamos, en nuestras manos están las flechas para formarlas y para alejarlas. Entonces, debes de estar recordando eso, a pesar de los comportamientos, en especial cuando entramos a la adolescencia, inclusive palabras que tu hijo te pueda decir. Tú tienes que recordar y decir, está tranquilo, yo soy el arco. Y entonces, mi hijo me necesita. Dale su espacio, mantén los puentes abiertos y cumple tu función como padre. Sí. Ahora, también el arco es un instrumento de destreza. He tratado de usar un arco sin ninguna instrucción y fue un fracaso. La verdad que como padres necesitamos instruirnos, necesitamos aprender. De esto se trata este programa y otras herramientas que estás teniendo en este canal para ser mejores en nuestro papel, en nuestra función. Necesitamos reconocer que tenemos que pedir ayuda, que tenemos que pedir consejo, que tenemos que trabajar en equipo. Qué importante que el padre y la madre somos un solo arco. No está hablando en este versículo de que hay dos arcos, el padre es uno y la madre es otro, porque eso crea confusión. Somos una sola herramienta que juntos, en armonía, en buena comunicación, podemos lanzar fuertísimo nuestras flechas. Y si tú practicas la arquería, tiene todo un arte, una ciencia, desde la posición en cómo tú te pones de pie, y no te voy a dar una clase de arquería, no soy arquero, pero sí soy papá, la posición que te ponen las manos, la flecha, la manera en que ves, en que dejas caer la flecha hacia el punto adecuado y en la manera en que sueltas. Es todo un arte, es un deporte olímpico y se llevan mucho tiempo entrenando. De igual manera, la paternidad. O sea, no es algo con lo que nacemos. O sea, obviamente nos casamos, llegan los hijos y ahí a lo mejor no necesitamos mucha instrucción y llegan los hijos, pero el criarlos, el formar carácter en ellos, en llevarlos hacia el propósito, requiere una instrucción y hay una habilidad que tú vas a ir adquiriendo, hay una habilidad que nuestros mayores tienen y necesitamos aprender de ellos. Y normalmente nosotros tenemos 4 hijos y podemos ver la habilidad que teníamos con nuestro hijo mayor, es muy diferente a la habilidad que tenemos ahorita con el 4º hijo, ¿no? Hay cosas que ya aprendimos, hay cosas que ya la regamos, ¿sí? Que ya nos equivocamos, que ya hemos corregido y vamos adquiriendo esta habilidad y cada vez somos mejores arqueros, mejores padres. Sí, ser padre es todo un reto, pero hemos visto que los mejores padres y madres son aquellos que están conscientes de su visión y de su papel. Creerás que hay papás y mamás que no se han dado cuenta de la importancia de su posición, de la influencia tan tremenda que tienen y pues la verdad es como un arco que no está siendo usado. Creo que cuando nos damos cuenta de que somos un instrumento de parte de Dios para hacer grandes propósitos, entonces, para empezar, te da un temor de decir, que Dios mío, quiero aprender a ser mejor, pero además, pues, instruirme, entrenarme y tener una visión clara. El arco tiene un propósito definido.
El propósito del arco es tomar una flecha y poderla alejar del arco a altas velocidades para que llegue al blanco y dé exactamente con buena puntería o atraviese la presa, etc. Entonces, de igual manera, la paternidad tiene un propósito, el poder alejar a los hijos con gran velocidad. Entonces, como, espérame tantito. Bueno, lo que queremos es que nuestros hijos crezcan y formen su propia casa. Un día nuestros hijos van a salir de casa en su tiempo, cuando estén bien instruidos, cuando estén bien entrenados y cuando hayan sido bien provocados a sacar todo lo que ellos tienen en su corazón. Y entonces irán hacia su propósito. Y su propósito es fuera de casa, o sea, es establecer su propia familia, poner su propia empresa, crear sus propios hijos, y entonces nosotros los veremos a distancia, y ese es el propósito que tiene la paternidad, que llegue el día en donde ellos puedan salir a gran velocidad, con gran exactitud, y que cumplan su propósito. Su propósito es esa misión que Dios tiene preparado para ellos. Vamos a una pausa y vamos a seguir desarrollando este tema de la paternidad. Así como las flechas son puestas en las manos del valiente para lanzarlas, los hijos también son puestas en nuestras manos para un gran propósito, para que mientras estén en nuestra influencia podamos hacer grandes cosas con ellos. La flecha tiene una anatomía, consta de la caña, que normalmente es un material firme pero ligero y que está perfectamente recto. No puedes lanzar una caña que esté curva o esté en zigzag. También tiene un estabilizador, que son estas partes, a veces le llamamos la pluma, y esto da una estabilidad mientras la flecha está viajando. Y también tiene la punta, que la punta va a ser de acuerdo al propósito que está diseñada. Si es una flecha de deporte, va a tener un tipo de punta, o una flecha de cacería, va a tener una punta más filosa. A veces si quieres incendiar la choza de junto, bueno, va a tener otro tipo de punta de acuerdo al propósito que tiene. Y así como la caña tiene esta anatomía, estas diferentes partes, y si falta alguna de estas partes, también nuestros hijos tienen diferentes partes. Sí, hay diferentes flechas según la diferente función, pero nuestros hijos son cada uno diferente. Fueron creados especialmente, cada uno tiene dones y talentos depositados para, según lo que Dios quiere hacer con ellos. Y es importante reconocer que cada una de las flechas que tenemos en nuestra familia son individuos, son especiales. No van a ser exactamente como tú, como el esposo. Puede ser que venga un hijo con unos talentos que tú te sorprenden porque no has conocido a nadie así, y a veces no sabemos cómo desarrollar ese tipo de talentos porque tenemos nosotros que primero conocerlos, pero cuando estás consciente de ellos, entonces puedes encontrar recursos para ayudarles a pulir esos dones y esos talentos. Estos talentos son únicos y hay que desarrollarlos al máximo. Mis hijos no tienen que tener mis talentos, ellos tienen sus propios talentos y yo tengo que ser un buen padre para desarrollar sus talentos. Muchas veces tenemos frustraciones y queremos que mi hijo cumpla lo que yo no pude cumplir de mis talentos y nomás no los trae, ¿no? Y entonces es frustración para el hijo y para mí nuevamente. Entonces, los dones es una parte importante, pero otra parte también muy importante es el carácter. El carácter le va a dar la estabilidad a la vida de dones que tiene tu hijo. De hecho, el carácter sostiene los dones que tú y yo tenemos, nuestro carácter. Y así como los dones se nace con ellos y simplemente tenemos que pulirlos, la parte del carácter tenemos que formarla en nuestros hijos y tenemos que estar insistiendo continuamente en formar, en moldear ese carácter, porque va a ser el sustento, va a ser esta estabilidad que le va a dar a su vida de dones. Sí, porque sabes, a veces una persona con mucho talento pero sin carácter, esos mismos talentos pueden ser para su ruina y les pueden dañar. Vamos a hablar en programas que vienen acerca de esto y no queremos que te lo pierdas porque es importante conocer esto de los talentos. Cómo desarrollar los talentos y el carácter. Y cómo moldear ese carácter. Sí, cómo tener un balance, ¿no? Y la otra parte es la punta, que podemos hablar de esa visión, de ese propósito que cada uno de nuestros hijos tiene. La Biblia dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuera grande no se va a apartar de él. Y lo interesante de todo este pasaje que quiero marcar es que dice su camino. No instruye al niño en mi camino o en nuestro camino, es en el camino que el propio niño trae. Es ese propósito que cada uno de nuestros hijos tiene. Necesitamos como padres descubrir ese propósito junto con nuestros hijos y ser ese instrumento de propulsión para llevarlo a cumplir su propósito. A mí me emociona este tema y vamos a ir concluyendo este programa del día de hoy. Pues estamos hablando acerca de la paternidad, qué papel tan precioso, pero estoy segura que estás llena de anécdotas o lleno de consejos para otros o de inquietudes. Y te voy a recomendar que te comuniques con nosotros a los datos que aparecen aquí en la pantalla, porque queremos esta retroalimentación, queremos tus ideas y aprender también de ti para compartirlo con otros. Un pasaje en la Biblia que hemos estado leyendo habla de que los papás, la mamá, el papá, somos estos guerreros valientes y en nuestras manos han sido puestas estas flechas, que son nuestros hijos, estas saetas. Y la paternidad no es para cobardes, es para valientes, porque se requiere un esfuerzo, se requiere ser intencionales para pelear por nuestros hijos, para que nuestros hijos lleguen a ese lugar, a ese blanco, que obtengan ese propósito. Y es una pelea por todos los días, porque hay corrientes que quieren estorbarnos de ese propósito. Entonces los papás necesitamos ser valientes y pelear continuamente por nuestros hijos. Y esta ilustración que hemos estado haciendo del arco, que somos los papás, y de las flechas, que son los hijos, es un instrumento complementario. La flecha sin el arco no tiene sentido, y de igual manera el arco sin la flecha no tiene sentido. Sí, y decíamos que dichoso el que llenó su aljaba de sus flechas, el que tiene bien llenito su aljaba. Pero a lo mejor estás viendo este programa y dices, pues yo no tengo hijos por diferentes razones, tal vez no he decidido tenerlos o por las circunstancias de la vida ellos no han llegado. Y yo te quiero retar porque creo que cada matrimonio puede ser, tenga o no tenga hijos, puede ser un arco para algún hijo de alguien más. Puede ser que estés rodeado de sobrinos, tal vez tienes niños en tu comunidad, en tu iglesia. Mira, siempre hay niños y jóvenes que necesitan una persona que les ayude a dirigirse, que les ayude a entrenarse, que les ayude a darles visión. Y yo creo que tú puedes ser una persona, si te das cuenta de esta responsabilidad que se te puede dar en tus manos, una persona que pueda ayudar a otros a lanzarlos al blanco. Pueden ser esos hijos espirituales, pueden ser hijos en la enseñanza, quizá enseñas algún arte o en la escuela. O tu deporte. En el deporte, entrenadores, coach. Sí. Y todos esos los debes de ver así, que son esas saetas en tus manos. En la paternidad, bueno, los tenemos en nuestra casa por un tiempo, es un tiempo corto, se van, la influencia que tenemos sobre ellos va disminuyendo, pero tenemos que ser intencionales, valientes. Pero de igual manera tú puedes tener estos hijos espirituales o en la enseñanza y quizá los tienes por un año, por un semestre, por un ciclo deportivo, qué sé yo. Sé intencional, siémbrate en ellos y tienes que instruirlos, tienes que enseñarlos y tienes que provocarlos. Provocarlos a obtener y sacar lo bueno de ellos, sacar y pulir esos dones, obviamente formar ese carácter y poderlos poner en el arco de tu vida y poderlos llevar hacia el propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Sí, es un precioso papel, es un privilegio. Tú también tienes talentos y puedes reproducirlos a los demás. Vamos a seguir hablando de estos temas en Familias Fuertes, Familias Extraordinarias. No te lo pierdas.